Chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy nos toca, vamos a ver otra clase. En este caso nos toca hablar de lesiones del codo. Vamos a ver un poco de fractura y algunas lesiones tendinosas, las más frecuentes. Dentro de la fractura, la más común es la fractura del olecranon, que al ser un hueso que es muy superficial, es muy propenso a los traumatismos directos. Uno cae caída directamente con el codo y ¿qué es lo que pasa? Produce una fractura. Sobre todo ayudado por la tracción del bíceps que justo está insertado y que lo que hace es generar un desplazamiento de este hueso. Nosotros en la palpación, siempre y cuando el paciente lo permita con el dolor, uno puede palparlo y ya clínicamente uno puede hacer el diagnóstico de la fractura del olecranon. Nosotros si le pedimos a la vez una radiografía para confirmar nuestro diagnóstico, nos vamos a dar cuenta de que, bueno, claramente se observa lo que es el desplazamiento de la fractura del olecranon. En general, la mayoría son fracturas transversales con muy poco conminución. Son raras los casos de fracturas conminutas. En general, cuando son conminutas, se asocian a lesiones cutáneas. Pero en general es una fractura que no suele tener muchas complicaciones, muchos problemas a la hora de los tratamientos y a la hora del diagnóstico tampoco. En cuanto a la clasificamos básicamente de acuerdo al trazo, si un poquito más de la punta, un poquito más del medio, de acuerdo si es estable o inestable. En este caso, para saber si es estable, tiene que ser una fractura bien de la punta, cosa de que el tríceps abarque todo el resto del hueso y cuando hacemos movimiento del codo, le hacemos una nueva radiografía con el codo flexionado a 90 grados y vemos que ese fragmentito se mantiene en su mismo lugar y que no sufre desplazamiento. Acá vemos en la radiografía de abajo a la izquierda una radiografía normal, lo que es un perfil, que es donde mejor vemos lo que es la fractura. Nosotros vemos la radiografía de arriba a la izquierda y la que está a la derecha, vemos claramente cómo se ve el desplazamiento de la fractura. Por eso con la radiografía no suele tener mucha dificultad al momento de realizar el diagnóstico corroborándolo con una radiografía simplemente. En general no se requieren de otro estudio complementario. Como tratamiento, ¿podemos realizar un tratamiento ortopédico? Se puede realizar un tratamiento ortopédico. Esto es la rara fractura que se considera inestable, que en este caso se le puede hacer un yeso simplemente a 90 grados. Es una fractura que tiene mínimo desplazamiento, un paciente que tiene alguna dificultad que no puede ser operado. En ese caso se realiza un yeso con un poco de extensión, o sea, partiendo de los 90 grados de flexión del codo, le hacemos que estire 45 grados más para relajar lo que es el tríceps, que es el que tracciona el fragmento, y de esa manera obtenemos un tratamiento ortopédico que en general son inmovilizaciones bastante más largas que las comunes. En general el promedio son de 6 semanas. Y de ahí lo que hacemos es un tratamiento con fisioterapia. Como le digo, el tratamiento ortopédico es medio raro, pero bueno, existe cuando está mínimamente desplazado. En general la mayoría prefiere hacer un tratamiento quirúrgico. Acá nosotros vemos algunas opciones de tratamiento quirúrgico. Pueden ser con tornillos y con placas de tornillo. Lo que son, ¿en qué se utiliza? Cuando se utiliza lo que son las placas con tornillo. Cuando son fracturas que tienen dos, tres fragmentos, fracturas con minuta y que uno tiene que poner injerto o algo. Es raro colocar placa con tornillo. Lo más común que se utiliza es el cerclaje, que lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. Nosotros acá vemos lo que es el absorbe tracción, lo que utilizamos dos clavijitas y un cerclaje con alambre. ¿Qué es lo que hace esto? Simplemente el mismo cerclaje hace que se unan y mantengan esa posición lo que es la fractura. En lo que son los absorbe tracciones se utiliza lo que es un principio de tirante que se llama. El principio de tirante, que es lo que nos dice que transforma el absorbe tracción transforma las fuerzas de distracción en compresión. O sea, directamente eso hace que cuando nosotros le hacemos, mientras más ejercicio haga, más se colapsa lo que es la fractura, por lo tanto, mayor posibilidad de consolidación tenemos. Igualmente una fractura que rara vez no pega, no consolida. Es una fractura que anda muy bien con los tratamientos. La mayoría de las complicaciones que tenemos, que es hacer un hueso tan superficial,
que solamente está cubierto por piel, un hueso subcutáneo. El material de cirugía la mayoría de las veces molesta, por lo tanto tenemos que hacer un retiro precoz del material de cirugía. Acá vemos otro ejemplo de una absorbe tracción que vemos claramente cómo las dos clavijas toman la cortical anterior del cúbito y el absorbe tracción hace que mantenga en posición ese fragmento, esa fractura. Acá vemos ejemplos de la parte de arriba de placas con tornillos que se utilizan para decompresiones, solamente con tornillos. Y después abajo vemos lo que son los absorbe tracciones, que es lo que más se utiliza en la práctica. Después tenemos la fractura de la cabeza del radio, que son en general pacientes que sufren caída con la mano en extensión, con el codo un poco estirado. Que bueno, dentro de la fractura podemos tener la fractura lo que es de la cabeza y las fracturas del cuello. Estos son bastante frecuentes, sobre todo cuando están asociados a algunas luxaciones. Más frecuentes son las del Ecranon. Y bueno, esto en general en edad entre los 20 a los 60 años, pero se suelen ver, pero en general asociada a otro tipo de lesiones del codo. Nosotros acá vemos un ejemplo claro de que una carga axial que se produce con el codo, la característica que es mínimamente flexionado el codo y con un poco de pronación en la mano. Ahí lo que hace es que la cúpula radial impacta con la paleta humeral y ahí se produce la fractura. Para ver que veamos un tipo de clasificación, la que más se utiliza, una clasificación simple, que esta es la de Mason, que es más o menos para que tengan una idea de los tipos de fracturas que uno tiene. Acá nosotros vemos, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, vemos una fracturita mínimamente desplazada vertical, apenita desplazada, debe ser 1 o 2 milímetros que está desplazada, que bueno, en este caso puede hacerse un tratamiento ortopédico y vemos las imágenes de la derecha que son fracturas más complicadas, que ya tienen mayor compromiso de la superficie articular, con mínimo desplazamiento, lo que es la radiografía de arriba, y la de abajo ya completamente conminuta con varios fragmentos. En algunos casos de duda, que no vemos bien cómo es la fractura, para planificar un tratamiento quirúrgico, lo que nosotros hacemos es pedir una tomografía que nos da una mejor imagen de estos fragmentos, si está desplazado, rotado. De acuerdo a eso nosotros planificamos el tratamiento quirúrgico. Criterio quirúrgico con mínimo desplazamiento, 2-3 milímetros, y un tratamiento quirúrgico, y muchas veces, porque cuando son fragmentitos chiquitos que cuando no comprometen al 30% de la articulación, se puede hacer un tratamiento ortopédico. Cuando afecta más del 30% de la articulación, sí o sí hay que realizar un tratamiento quirúrgico. Tratamiento ortopédico, como dijimos, ¿qué es lo que se hace? Un yeso, directamente una pequeña valva o un yeso completo, brachiopalmar, que se utiliza durante un mes. Después de eso, ¿qué es lo que pasa? Hay que comenzar a hacer pequeño ejercicio activo en forma progresiva, pero bueno, recuerden siempre de que cualquier lesión del codo genera mucha fibrosis, por lo tanto, siempre algo de pérdida de la movilidad, la flexoextensión y la pronosupinación vamos a tener, sobre todo si lo comparamos con el codo contralateral, el codo sano. Dentro de los tratamientos quirúrgicos podemos realizar, cuando son fragmentitos chiquitos, cuando comprometen menos del 30% de la superficie articular, lo que podemos hacer es un pequeño abordaje y resecamos esos fragmentitos óseos. Después lo que se puede hacer es lo que se llama reducción abierta y fijación interna, que utilizamos tornillos como pueden ser los Herbert, los Accutrack o directamente unas clavijitas chiquititas. Otra opción es, cuando son muchos fragmentos, lo que se hace es, se resecan todos los fragmentos y a nivel regularizamos el borde de los huesos a nivel del cuello. Y la artroplastía, que es lo que es esa misma resección de la cabeza, lo que hacemos es suplementamos por una pequeña prótesis, que lo que hace que es reemplaza lo que es la cabeza. Eso es por ello lo que más se utiliza. Muchas veces cuando no tenemos posibilidades de la prótesis, simplemente se hace la resección de la cabeza, una resección artroplástica. Acá vemos, por ejemplo, lo que es una cirugía, lo que vemos un abordaje del codo, un abordaje lateral del codo y vemos la colocación de los dos tornillitos.
Fíjense que se ve el tornillito espinal ras, tiene que estar bien hundido para no producir lesiones o lastimar el ligamento anular cuando hace pronosupinación. Acá nosotros vemos una fractura que se hizo una fractura en la imagen A, que tiene una fractura que en la imagen B se ve, fíjense de que se hizo una resección artroplástica, más o menos para que sepan cómo se ve en la imagen. Esto es cuando hacemos la resección de la cabeza del radio, y bueno, lo que se hacen prótesis que vienen de distintos tamaños, de acuerdo a la anatomía del paciente. Nosotros vamos a ir más grande, más chiquita, más angosta, más largas, y bueno, vemos distintos tamaños y bueno, vamos probando cuál es la mejor cuál le va mejor a cada paciente. Como complicaciones, la más frecuente de todas las complicaciones es la artrofibrosis, lo que se produce es la limitación de la pronosupinación y la flexoextensión. Después tenemos, siempre cuando tenemos un tratamiento conservador, tenemos lo que es lo común, que es la más común, como cualquier tratamiento conservador, es que tengamos una pérdida de la reducción. Después, como tenemos los comunes a los tratamientos quirúrgicos, la dehiscencia de herida, hematoma, infecciones, y bueno, después tenemos propio de esto lo que uno de los más comunes es un codo valgo. Y después, bueno, se puede producir un poquito de artrosis y como dijimos, la más común es la fibrosis de la articulación del codo. Acá nosotros vemos lo que es la fractura del cuello del radio, que esta fractura puede tener 4 estadios. El primero y el segundo se puede realizar un tratamiento ortopédico simplemente haciendo una inmovilización por lo menos 3 o 4 semanas. En cambio, en el estadio 3 o 4, que ya la cabeza sufre un desplazamiento, sí o sí necesita un tratamiento quirúrgico. En este caso se hace un abordaje, se aborda esta articulación, se puede utilizar clavijista, tornillito o placa con tornillos. Acá vemos en la radiografía un ejemplo de una fractura del cuello que se hizo una reducción y se fijó con una clavija nada más. Acá nosotros vemos también otro ejemplo de la fractura de la cabeza y fractura del cuello, que en la imagen de la izquierda, la fractura de la cabeza se utiliza un tornillito y en la imagen de la derecha se utiliza una clavija. En este caso la clavija atraviesa lo que es la pared humeral, que es otro método de tratamiento de la fractura, con una clavija. En general siempre se trata de colocar 2 clavijas para evitar rotación del fragmento, que esto es un riesgo cuando uno utiliza una sola clavija, que no bloqueamos lo que es la rotación. Acá vemos otro ejemplo de una fractura de la cabeza con una síntesis solamente con tornillitos. Otro tipo de ejemplo de otro tipo de fractura que ustedes se ven en la imagen de la derecha, que es lo que es de la derecha de arriba, que vemos lo que es la imagen tomográfica, que vemos claramente lo que es el desplazamiento. Por lo tanto, tenemos que ubicarlo bien al fragmentito y como se ve en la imagen de abajo a la derecha, se ve claramente cómo se toma una buena reducción con la utilización de 2 o 3 tornillitos. Acá vemos otro ejemplo de utilización de tornillo en la síntesis de la fractura de la cabeza. Y bueno, como dijimos anteriormente, una de las principales complicaciones que tenemos es la limitación de la pronosupinación y la flexoextensión. Que esto se produce, lo que es cualquier lesión, ya sea luxación o fractura, generan mucha rigidez. Por eso se trata de mantener inmovilizado lo menor tiempo posible para evitar esto. Igualmente, siempre algo de rigidez no deja el codo. Acuérdense siempre comparar con el codo contralateral y ahí vamos a ver, comparamos lo que es la pronosupinación y la flexoextensión. Callo vicioso que produzca limitación a pronosupinación también está descrito y algunas osificaciones que se pueden producir en la parte muscular o justo en la parte articular. Ahora vamos a hablar de lo que es el prono doloroso. No sé si alguna vez lo escucharon. Una patología que es frecuente en los niños después del año, que esto se produce cuando pasa un chiquito que está aprendiendo a caminar, pasa un padre que lo está agarrando la mano, el chico se cae y ¿qué es lo que hacen? Le traccionan de la muñeca, por lo tanto le produce una hiperextensión del codo y esto es lo que produce una luxación de la cabeza radial. ¿Qué es lo que se hace con este tipo de patología?
nosotros vemos el mismo chiquito, esa mano es como que le queda como si tuviese una parálisis nerviosa, como que ya deja de utilizarla. Ustedes le dan algún objeto para que el chico agarre y no lo va a querer agarrar, es como que la tiene muerta esa mano, como que no puede movilizarla. Para que ustedes se den cuenta, y sobre todo si tienen el antecedente de que uno lo hizo una tracción, esto es lo que produce una luxación, esta es la luxación de la cabeza del radio, que se llama prono doloroso. ¿Qué es lo que se hace con esto? Cuando llega a la guardia o cuando ve a algún traumatólogo o una maniobra muy simple, si ustedes la pueden aprender, ¿qué es lo que se hace? El paciente viene con el codo en flexión y con la mano en pronación. Nosotros estiramos, tratamos de estirar el codo y de ahí partimos haciendo, mientras hacemos la flexión del codo, hacemos supinación. Y con eso es lo que hacemos con una mano. Y con la otra mano es como que tratamos de tocar la cabeza del radio y tratar de reducirlo. Cuando hacemos este movimiento, en general no tenemos problema, sin sentir un chasquido, nada, nosotros vemos que el codo se acomoda de esta manera. ¿Cómo sabemos que se acomodó? Porque nosotros hacemos radiografía, no es que vamos a ver nada raro, no es que se ve claramente la luxación como si fuese en el adulto. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Esperamos un ratito, porque no es una patología que el chico viene con dolor. Nosotros esperamos un ratito y uno le da algún objeto para que el chico agarre y con la mano esa que tenía la luxación del codo, en ese caso nosotros ¿qué es lo que hacemos? Le damos algún objeto y el chico agarra fácilmente ese objeto. O sea que ya vemos que está bien, que ya logramos la reducción. Igualmente esto si no hacemos ningún tratamiento, por ejemplo en personas que no tienen acceso a algún profesional de que sepa hacer la maniobra de reducción, simplemente con un cabestrillo en forma espontánea se produce la reducción. Pero bueno, uno durante 1 o 2 días por ahí puede tener, el chico puede tener el brazo ese como que no lo moviliza y que no mueve la mano, que no agarra nada, es como que tiene miedo. Pero una patología bastante frecuente, que soluciona que, que suele ser benigna sin muchas complicaciones. Ahora vamos a hablar de epicondilitis y epitrocleitis, que son patologías bastante frecuentes. Bueno, la epicondilitis es una inflamación de los músculos epicondilios, o sea que son todos músculos extensores del antebrazo. También es conocida como codo del tenista. Esta patología se ve en persona atleta, en no atleta. La incidencia en general acá figura la quinta década, pero bueno, la mayor también se ve en personas más chicas. ¿Cómo se produce esta patología? En general se da en personas que hacen el movimiento de pronosupinación con el codo casi con la extensión completa. En esto, ¿qué es lo que genera? Es como vamos generando un microtrauma de la zona de la inserción de los músculos epicondilios y que esto genera la inflamación. Acuérdense que los tendones más afectados es el extensor común de los dedos y el segundo radial externo. Pero bueno, nosotros vemos que siempre para saber qué es lo que tiene, nosotros hacemos la palpación sobre la zona y genera mucho dolor. Por eso es una patología bastante frecuente y que el diagnóstico también es bastante simple. Nosotros acá vemos lo que son los músculos, los extensores de la mano. Por lo tanto, vemos lo que es la zona de inserción sobre el epicóndilo. Acuérdense que los músculos que más se afectan es el extensor común de los dedos y el segundo radial externo. Acá vemos lo que es la zona de la inflamación sobre el epicóndilo. Puede ser bien sobre el epicóndilo o un poquito más distal. Por hacer es como son entesitis, que cuando es bien sobre la inserción, o un poquito más distal cuando ya puede ser en la zona entre cuando el músculo se va haciendo más tendinoso. Esa parte se va inflamando, acuérdense que es por microtrauma, lentamente genera un proceso inflamatorio y lo que genera es un microdesgarro, justo una micro lesión de ese tendón. Por lo tanto, nosotros hacemos la palpación de esa zona y cuando apenas tocamos esa zona genera un dolor. Nosotros acá vemos un ejemplo de la causa más frecuente de la epicondilitis, como es el tenista. El tenista con el movimiento, acá lo vemos cómo está haciendo un revés y cómo trabaja todos los músculos epicondilios. Acuérdense que hace ese movimiento de pronación y supinación y sobre todo la flexión y extensión de la muñeca, por lo tanto trabaja mucho este grupo muscular generando lo que es la inflamación de estos músculos, la inserción de estos músculos.
Como diagnóstico, en general, simplemente con nosotros preguntamos qué tipo de actividad realiza, hacemos una palpación, tocamos la zona del epicóndilo y genera mucho dolor. En general no suele ser problema para hacer este tipo de diagnóstico. Y en ese caso lo que podemos hacer es que el paciente estire el codo y tratamos de que nosotros haciendo posición de la mano genere una flexión dorsal activa, y si realizando este movimiento genera dolor sobre el epicóndilo, eso nos da una idea de que, bueno, puede ser esta patología. Como método complementario de diagnóstico podemos utilizar la radiografía, que en general es más de rutina para ver si tienen calcificaciones. Las calcificaciones, ¿de qué nos sirven? Simplemente la única información que nos da es de que si es una patología crónica que lleva mucho tiempo, lógicamente sí se producen calcificaciones. Si el paciente refiere que recién hizo un mal movimiento y bueno, en general el dolor, en general no suelen tener calcificaciones, salvo que sea por otra patología. Resonancia básicamente no se utiliza para descartar otro tipo de lesiones que pueden ser asociadas, lesiones ligamentarias, lesiones artrósicas. Lo que más se utiliza es la ecografía, que nos dice puntualmente si es que el tendón está inflamado, en qué zona está inflamado, sobre la inserción, que sería una entesitis o un poquito más distal. Y bueno, por ahí si tiene una pequeña calcificación también nos informa. Como diagnóstico diferencial tenemos el síndrome del túnel radial, que vendría a ser una neurodositis del nervio radial, que puede ser. Después la otra, inestabilidad en vano, también se utiliza, puede ser una persona que tiene antecedentes de un esguince de codo, que bueno, que lógicamente por la inestabilidad que tiene por una lesión ligamentaria, nos genera dolor también. Por eso hay que hacer otro tipo de diagnóstico. Después artrosis suele ser medio rara, pero bueno, también lo tenemos que hacer, también tenemos que hacer un diagnóstico diferencial y una osteocondritis. Como tratamiento, simplemente hielo, el reposo con un cabestrillo, andan muy bien. Como inyecciones, se pueden hacer infiltraciones, se utilizan corticoides, más algún anestésico, y después lo que se está utilizando mucho son las inyecciones de soluciones hipertónicas, lo que se llama proloterapia, que inyectan solución dextrosa, y de este lado lo que genera es un proceso inflamatorio, que es el proceso inflamatorio generaría la curación. Dentro de las fisioterapias, algunos utilizan medio variado, depende de la escuela, algunos utilizan mucho ultrasonido, va cambiando, otros ya no utilizan tanto. Hoy por hoy lo que más están utilizando es lo que se llama MEP, que es microelectrólisis percutánea. También se utiliza la acupuntura, muchas elongaciones y después lo que es ejercicios de fortalecimiento. Es lo que más se va utilizando, pero bueno, cada profesional tendrá su tratamiento específico. Dentro de los tratamientos ortopédicos también se puede utilizar lo que son inyecciones. Como dijimos recién, se utilizan una inyección con un corticoide y un anestésico. Y algunos lo que hacen, aprovechan para darle máxima estirar del codo, haciendo flexión de la palma. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Eso se estira más. Lo que buscamos es generar un proceso inflamatorio, que este proceso inflamatorio lo que hace es inducir la curación. Por ejemplo, para que veamos lo que es una codera, lo que hacen es, se utiliza para la tendinitis, lo que hace esto es simplemente cambiar el punto de inserción. Acuérdense que todo el músculo se inserta en el epicóndilo, lo que hace esto, nosotros lo fijamos, es como que le cambiamos el punto de fijación del tendón. Por lo tanto, es como que aliviamos la tensión que pueda tener en su inserción sobre el epicóndilo. Esto es lo que hacen codera o epicondilera, que se llama, que se utiliza bastante frecuente, con un resultado variable. Algunos pacientes andan muy bien y otros no sienten que le hace nada, pero en general andan bien. Tratamiento quirúrgico. Cuando todo el tratamiento ortopédico no mejora, se utiliza un tratamiento quirúrgico. Lo que más se utilizan algunos se hacen simplemente se hace limpieza de la zona, se hacen pequeñas estimulaciones, haciendo pequeño con el bisturí, se hacen pequeñas grietitas, que se llama rasage. Después lo que se puede hacer también es cambiar el punto de inserción. Hay distintos tipos de tratamiento, pero en general, en última instancia, se hace un tratamiento quirúrgico. La mayoría de los pacientes con un tratamiento ortopédico andan muy bien.
Después ahora vamos a hablar de lo que es la epitrocleitis. La epitrocleitis sería exactamente similar a la epicondilitis, pero de los músculos flexores de la mano. Por lo tanto, esta, por el tipo de movimiento, es más conocida como codo del golfista, que hace más el movimiento opuesto a lo que es el codo del tenista. Nosotros acá vemos los músculos, lo que son los epitrocleares, lo que más se lesionan, lo que más comúnmente están relacionados a este tipo de lesiones es el palmar mayor y el pronador redondo, y menos frecuentemente el flexor común de los dedos, el flexor común superficial y el cubital anterior. Nosotros acá vemos lo que es el movimiento, cómo genera el movimiento específico del golfista que genera inflamación. Recuerden que esto es por microtrauma. Es raro que una vez haciendo un solo movimiento genere dolor, salvo que sea una persona que no calentó, hizo un movimiento brusco, no está acostumbrado a realizar este movimiento, sobre todo si no tiene un entrenamiento, y esto genera lo que es un desgarro de este músculo. Por lo tanto, ahí no genera dolor. En general, lo más común es por microtrauma. Como dije recién, el palmar mayor y el pronador redondo son los que más frecuentemente están involucrados en esta patología. Acá vemos esto, lo que es esta bandita, tiene la misma función de que se utiliza tanto para la epitrocleitis como la epicondilitis. Como lo dije recién, lo que hace esto es cambiar el punto de fijación, por lo tanto le quita tensión a la zona insercional. Por lo tanto, esto relaja esa zona. Bueno, espero que les haya gustado. Cualquier problema, cualquier duda que tengan, por favor me avisan. Hasta luego.